Pregunté si era criado del comendador mi tío. Dijo que no, y con tanto acomodé los criados ajenos como buen caballero. Llegó la noche oscura y acogímonos a casa todos. Entré y hallé al soldado de los trapos con una hacha de cera que le dieron para acompañar un difunto y se vino con ella. Llamábase este magazo natural de Olías, había sido capitán en una comedia y combatido con moros en una danza. A los de Flandes decía que había estado en la China, y a los de la China en Flandes. Trataba de formar un campo y nunca supo sino espulgarse en él. Nombraba castillos y apenas los había visto en los ochavos. Celebraba mucho la memoria del señor don Juan, y oíle decir yo muchas veces de Luis Quijada que había sido honra de amigos. Nombraba turcos, galeones y capitanes, todos los que había leído en unas coplas que andaban de esto, y como él no sabía nada de mar, porque no tenía de naval más del comer nabos, dijo contando la batalla que había vencido el señor don Juan en Lepanto, que aquel Lepanto fue un moro muy bravo como no sabía el pobrete que era nombre del mar. Pasábamos con él lindos ratos. Entró luego mi compañero deshechas las narices y toda la cabeza entrapajada, lleno de sangre y muy sucio. Preguntámosle la causa, y dijo que había ido a la sopa de San Jerónimo y que pidió porción doblada, diciendo que era para unas personas honradas y pobres. Quitáronselo a los otros mendigos para dárselo, y ellos, con el enojo, siguiéronle, y vieron que en un rincón detrás de la puerta estaba sorbiendo con gran valor, y sobre si era bien hecho engañar por engullir y quitar a otros para sí. Se levantaron voces y tras ellas palos y tras los palos chichones y tolondrones en su pobre cabeza. Embistiéronle con los jarros, y el daño de las narices se le hizo uno con una escudilla de palo que se la dio a oler con más prisa que convenía. Quitáronle la espada, salió a las voces el portero, y aún no los podía meter en paz. En fin, se vio en tanto peligro el pobre hermano, que decía yo volveré lo que he comido, y aún no bastaba, que ya no reparaban sino en que pedía para otros y no se preciaba de sopón. Miren el todo trapos como muñeca de niños, más triste que pastelería en Cuaresma, con más agujeros que una flauta y más remiendos que una pía y más manchas que un jaspe y más puntos que un libro de música, decía un estudiantón de estos de la capacha, gorronazo. Que hay hombre en la sopa del bendito santo que puede ser obispo o otra cualquier dignidad, y se afrenta un don peluche de comer. Graduado estoy de bachiller en artes por Sigüenza. Metióse el portero de por medio viendo que un vejezuelo que allí estaba decía que aunque acudía al brodio, que era descendiente de los godos y que tenía deudos. Aquí lo dejo porque el compañero estaba ya fuera desaprensando los libro tercero, capítulo tercero, en que prosigue la misma materia, hasta dar con todos en la cárcel. Entró Merlo Díaz, hecha la pretina una sarta de búcaros y vidros, los cuales, pidiendo de beber en los tornos de las monjas, había agarrado con poco temor de Dios. Más sacóle de la puja don Lorenzo del Pedroso, el cual entró con una capa muy buena, la cual había trocado en una mesa de trucos a la suya, que no se la cubriera pelo al que la llevó por ser desbarbada. Usaba quitarse la capa como que quería jugar, y ponerla con las otras y luego como que no hacía partido, iba por su capa y tomaba la que mejor le parecía y salíase. Usábalo en los juegos de argolla y bolos. Mas todo fue nada para ver entrar a don Cosme cercado de muchachos con lamparones, cáncer y lepra, heridos y mancos, el cual se había hecho ensalmador con unas antiguaduras y oraciones que había aprendido de una vieja. Ganaba por todos, porque si el que venía a curarse no traía bulto debajo de la capa, no sonaba dinero en faldriquera, o no piaban algunos capones, no había lugar. Tenía asolado medio reino. Hacía creer cuanto quería, porque no ha nacido tal artífice en el mentir, tanto que aun por descuido no decía verdad. Hablaba del niño Jesús, entraba en las casas con Deo gracias, decía lo del Espíritu Santo sea con todos.
Traía todo ajuar de hipócrita, un rosario con unas cuentas frisonas, al descuido hacía que se le viese por debajo de la capa un trozo de disciplina salpicada con sangre de las narices, hacía creer, concomiéndose, que los piojos eran cilicios y que la hambre canina eran ayunos voluntarios. Contaba tentaciones, en nombrando al demonio decía Dios nos libre y nos guarde, besaba la tierra al entrar en la iglesia, llamábase indigno, no levantaba los ojos a las mujeres, pero las faldas sí. Con estas cosas traía el pueblo tal, que se encomendaban a él y era como encomendarse al diablo. Porque él era jugador y lo otro ciertos los llaman, y por mal nombre fulleros. Juraba el nombre de Dios unas veces en vano y otras en vacío. Pues en lo que toca a mujeres, tenía 6 hijos y preñadas 2 santeras. Al fin, de los mandamientos de Dios, los que no quebraba en día. Vino Polanco haciendo gran ruido, y pidió su saco pardo, cruz grande, barba larga postiza y campanilla. Andaba de noche de esta suerte diciendo, acordaos de la muerte y haced bien para las ánimas, etc. Con esto cogía mucha limosna y entrábase en las casas que veía abiertas, si no había testigos ni estorbo, robaba cuando había, si le topaban, tocaba la campanilla y decía con una voz que él fingía muy penitente, acordaos, hermanos, etc. Todas estas trazas de hurtar y modos extraordinarios conocí, por espacio de un mes, en ellos. Volvamos agora a que les enseñé el rosario y conté el cuento. Celebraron mucho la traza y recibióle la vieja por su cuenta y razón para venderle. La cual se iba por las casas diciendo que era de una doncella pobre y que se deshacía de él para comer. Y ya tenía para cada cosa su embuste y su trapaza. Lloraba la vieja a cada paso, enclavijaba las manos y suspiraba de lo amargo, llamaba hijos a todos. Traía encima de muy buena camisa, jubón, ropa, saya y manteo, un saco de sayal roto, de un amigo ermitaño que tenía en las cuestas de Alcalá. Esta gobernaba el hato, aconsejaba y encubría. Quiso pues el diablo, que nunca está ocioso en cosas tocantes a sus siervos, que yendo a vender no sé qué ropa y otras cosillas a una casa, conoció uno no sé qué hacienda suya. Trujo un alguacil y agarráronme la vieja, que se llamaba la madre Labruscas. Confesó luego todo el caso y dijo cómo vivíamos todos y que éramos caballeros de rapiña. Dejóla el alguacil en la cárcel y vino a casa, y halló en ella a todos mis compañeros y a mí con ellos. Traía media docena de corchetes, verdugos de a pie, y dio con todo el colegio buscón en la cárcel, a donde se vio en gran peligro la libro 3, capítulo 4, en que trata los sucesos de la cárcel, hasta salir la vieja azotada. Los compañeros a la vergüenza y Helen. Echáronnos en entrando a cada uno 2 pares de grillos y sumiéronnos en un calabozo. Yo que me vi ir allá aprovechéme del dinero que traía conmigo y sacando un doblón, díjele Ali para que lo hiciese dile escudo como cara. En viéndolos me suplico a VMD, le dije, que se duela de un hombre de bien. Busquéle las manos y como sus palmas estaban hechas a llevar semejantes dátiles, cerró con los dichos 26, diciendo, yo averiguaré la enfermedad y si no es urgente bajará al cepo. Yo conocí la deshecha y respondíle humilde. Dejóme fuera y a los amigos descolgáronlos abajo. Dejo de contar la risa tan grande que en la cárcel y por las calles había con nosotros, porque como nos traían atados y a empellones, unos sin capas y otros con ellas arrastrando, eran de ver unos cuerpos pías remendados y otros aloques de tinto y blanco. A cual por asirle de alguna parte segura, por estar todo tan manido le agarraba el corchete de las puras carnes y aún no hallaba de qué asir, según los tenía roídos la hambre. Otros iban dejando a los corchetes en las manos los pedazos de ropillas y gregüescos, al quitar la soga en que venían ensartados, se salían pegados los andrajos. Al fin, yo fui, llegada la noche, a dormir a la sala de los linajes. Diéronme mi camilla.
Era de ver algunos dormir envainados, sin quitarse nada, otros desnudarse de un golpe todo cuanto traían encima como culebras, cuales jugaban. Y al fin, cerrados, se mató la luz. Olvidamos todos los grillos. Era de ver a los que no tenían cama llegar y asir de los pies al acostado y sacarlo arrastrando en medio de la sala y encajarse en la cama, y aquel asir de otro para estaba el servicio a mi cabecera, vime forzado, a intercesión de mis narices, a decirles que mudasen a otra parte el vedriado. Y sobre si le viene muy ancho o no, como si me hubieran tomado la medida con el bacín, tuvimos palabras. Usé el oficio de adelantado, que es mejor a veces serlo de un cachete que de un reino, y metíle a uno media pretina en la cara. Él por levantarse aprisa derramóle y al ruido despertó el concurso. Asábamonos a pretinazos a oscuras, y era tanto el mal olor que hubieron de levantarse todos. Alzóse el grito. El alcaide, sospechando que se le iban algunos vasallos, subió corriendo, armado con toda su cuadrilla, abrió la sala, entró luz y informóse del caso. Condenáronme todos, yo me disculpaba con decir que en toda la noche me habían dejado cerrar los ojos. El carcelero, pareciéndole que por no dejarme zabullir en lo hondo le daría otro doblón, asió del caso y mandóme bajar allá. Determinéme a consentir antes que a pellizcar el talego más de lo que lo estaba. Fui llevado abajo, recibiéronme con arbórbola y placer los amigos. Dormí aquella noche algo desabrigado. Amaneció el señor y salimos del calabozo. Vímonos las caras y lo primero que nos fue notificado fue dar para la limpieza, como si en una noche lo hubiera yo ensuciado todo, so pena de culebrazo fino. Yo di luego 6 reales, mis compañeros no tenían que dar, y así, quedaron remitidos para la noche. Había en el calabozo un mozo tuerto, alto, abigotado, mohíno de cara, cargado de espaldas y de azotes en ellas. Traía más hierro que Vizcaya, 2 pares de grillos y una cadena de portada. Llamábanle el Jayán. Decía que estaba por cosas de aire y así, sospechaba yo si era por algunos fuelles, chirimías o abanicos, y decíale si era por algo de esto. Respondía que no, que eran cosas de atrás. Yo pensé que pecados viejos quería decir, y averigüé que por puto. Cuando el alcaide le reñía por alguna travesura, le llamaba botiller del verdugo y depositario general de culpas. Otras veces le amenazaba diciendo que te arriesgas, pobrete, con el que ha de hacer humo. Dios es Dios, que te vendimie de camino. Había confesado y era tan maldito que traíamos todos con carlancas como mastines, las traseras, y no había quien se osase ventosear, de miedo de acordarle dónde tenía las asentaderas. Hacía amistad con otro que llamaban Robledo y por otro nombre el Trepado. Decía que estaba preso por liberalidades, y entendido, eran de manos en pescar lo que topaba. Había sido más azotado que postillón, no había verdugo que no hubiese probado la mano en él. Tenía la cara con tantas cuchilladas que a descubrirse puntos no se la ganara un flux. Tenía menos las orejas y pegadas las narices, aunque no tan bien como la cuchillada que se las partía. A esto se llegaban otros 4 hombres, rapantes como leones de armas, todos agrillados, gente de azotes y galeras, chilindrón legítimo. Decían ellos que presto podrían decir que habían servido a su rey por mar y por tierra. No se podrá creer la notable alegría con que aguardaban su despacho. Todos estos, mohínos de ver que mis compañeros no contribuían, ordenaron a la noche de darlos culebra de cáñamo, con una soga dedicada al efecto. Vino la noche. Fuímonos ahuchados a la postrera faldriquera de la casa. Mataron la luz, yo metíme luego debajo de la tarima. Empezaron a silbar 2 de ellos y otro a dar sogazos. Los buenos caballeros que vieron el negocio de revuelta,
se apretaron de manera las carnes ayunas, cenadas, comidas y almorzadas de sarna y piojos, que cupieron todos en un resquicio de la tarima. Estaban como liendres en cabellos o chinches en cama. Sonaban los golpes en la tabla, callaban los dichos. Los bellacos que vieron que no se quejaban, dejaron el dar azotes y empezaron a tirar ladrillos, piedras y cascote que tenían recogido. Allí fue ella, que uno le halló el cogote a don Toribio y le levantó una pantorrilla en el de 2 dedos. Comenzó a dar voces que le mataban. Los bellacos, porque no se oyesen sus aullidos, cantaban todos juntos y hacían ruido con las prisiones. Él, por esconderse, asió de los otros para meterse debajo. Allí fue el ver cómo con la fuerza que hacían, les sonaban los huesos. Acabaron su vida las ropillas, no quedaba andrajo en pie. Menudeaban tanto las piedras y cascotes, que dentro de poco tiempo tenía el dicho don Toribio más golpes en la cabeza que una ropilla abierta, y no hallando remedio contra el granizo, viéndose sin santidad cerca de morir San Esteban, dijo que le dejasen salir, que él pagaría luego y daría sus vestidos en prendas. Consintiéronselo y a pesar de los otros que se defendían con él, descalabrado y como pudo se levantó los otros, por presto que acordaron a hacer lo mismo, ya tenían las chollas con más tejas que pelos. Ofrecieron para pagar la patente sus vestidos haciendo cuenta que era mejor entrarse en la cama por desnudos que por heridos. Y así, aquella noche los dejaron, y a la mañana les pidieron que se desnudasen, y se halló que de todos sus vestidos juntos no se podía hacer una mecha a un candil. Quedáronse en la cama, digo envueltos en una manta, la cual era la que llaman ruana, donde se expulgan todos. Empezaron luego a sentir el abrigo de la manta, porque había piojo con hambre canina, y otro que en un brazo ayuno de ellos quebraba ayuno de 8 días, había los frisones y otros que se podían echar a la oreja de un toro. Pensaron aquella mañana ser almorzados de ellos, quitáronse la manta maldiciendo su fortuna, deshaciéndose a puras uñadas. Yo salíme del calabozo diciéndoles que me perdonasen si no les hiciese mucha compañía, porque me importaba no hacérsela. Torné a repasarle las manos al carcelero con 3 de a 8 y sabiendo quién era el escribano de la causa enviéle a llamar con un picarillo. Vino, metíle en un aposento, y empecéle a decir, después de haber tratado de la causa como yo tenía no sé qué dinero, supliquéle que me lo guardase, y que en lo que hubiese lugar favoreciese la causa de un hijodalgo desgraciado que por engaño había incurrido en tal delito. Crea VMD, dijo después de haber pescado la mosca, que en nosotros está todo el juego, y que si uno da en no ser hombre de bien puede hacer mucho mal. Más tengo yo en galeras de balde por mi gusto que hay letras en el proceso. Fíese de mí y crea que le sacaré a paz y a salvo. Fuese con esto y volvióse desde la puerta a pedirme algo para el buen Diego García, el alguacil, que importaba acallarle con mordaza de plata y apuntóme no sé qué del relator, para ayuda de comerse cláusula entera. Dijo un relator, señor, con arcar las cejas, levantar la voz, dar una patada para hacer atender al alcalde divertido, hacer una acción, destruye a un cristiano. Dime por entendido y añadí otros 50 reales, y en pago me dijo que enderezase el cuello de la capa, y 2 remedios para el catarro que tenía de la frialdad del calabozo, y últimamente me dijo, mirándome con grillos, ahorre de pesadumbre, que con 8 reales que dé al alcaide le aliviará, que esta es gente que no hace virtud si no es por cayóme en gracia la advertencia. Al fin, él se fue. Yo di al carcelero un escudo, quitóme los grillos. Dejábame entrar en su casa. Tenía una ballena por mujer y 2 hijas del diablo feas y necias, y de la vida, a pesar de sus caras. Sucedió que el carcelero, se llamaba tal Blandones de San Pablo, y la mujer doña Ana Moráez, vino a comer, estando yo allí, muy enojado y bufando. No quiso comer.
La mujer, recelando alguna gran pesadumbre, se llegó a él, y le enfadó tanto con las acostumbradas importunidades, que dijo, que ha de ser, si el bellaco ladrón de almendros el aposentador, me ha dicho, teniendo palabras con él sobre el arrendamiento, ¿que vos no sois limpia? ¿Tantos rabos me ha quitado el bellaco? Dijo ella, por el siglo de mi abuelo, que no sois hombre, pues no le pelastes las barbas. ¿Llamo yo a sus criadas que me limpien? Vale Dios que no me podrá decir que soy judía como él, que de 4 cuartos que tiene, los 2 son de villano y los otros 8 maravedís de hebreo. A fe, señor don Pablos, que si yo lo oyera, que yo le acordara de que tiene las espaldas en el aspa de San Andrés. Entonces muy afligido el alcaide respondió: ay, mujer, que callé porque dijo que en esa teníades vos 2 o 3 madejas. Que lo sucio no os lo dijo por lo puerco sino por el no, luego, judía dijo que era. Y con esa paciencia lo decís, buenos tiempos. Así sentís la honra de doña Ana Moráez, hija de Esteban Rubio y Joan de Madrid, que sabe Dios y todo el mundo. ¿Cómo? Hija, dije yo, de Joan de Madrid. De Joan de Madrid, el de Auñón. Voto a Dios, dije yo, que el bellaco que tal dijo es un judío puto. Joan de Madrid, mi señor, que esté en el cielo, fue primo hermano de mi padre. Y daré yo probanza de quién es y cómo, y esto me toca a mí. Y si salgo de la cárcel yo le haré desdecir 100 veces al bellaco. Ejecutoria tengo en el pueblo, tocante a entrambos con letras de oro. Alegráronse con el nuevo pariente y cobraron ánimo con lo de la ejecutoria. Y ni yo la tenía ni sabía quiénes eran. Comenzó el marido a quererse informar del parentesco por menudo. Yo, porque no me cogiese en mentira, hice que me salía de enojado, votando y jurando. Tuviéronme, diciendo que no se tratase más de ello. Yo de rato en rato salía muy al descuido con decir Joan de Madrid. Burlando es la probanza que yo tengo suya. Otras veces decía, Joan de Madrid el mayor. Su padre de Joan de Madrid fue casado con Ana de Acevedo, la gorda. Y callaba otro poco. Al fin, con estas cosas el alcaide me daba de comer y cama en su casa, y el escribano, solicitado de él y cohechado con el dinero, lo hizo también, que sacaron a la vieja delante de todos en un palafrén pardo a la brida, con un músico de culpas delante. Era el pregón a esta mujer por ladrona. Llevábale el compás en las costillas el verdugo, según lo que le habían recetado los señores de los ropones. Luego seguían todos mis compañeros, en los soberos de echar agua sin sombreros y las caras descubiertas. Sacábanlos a la vergüenza y cada uno, de puro roto, llevaba la suya de fuera. Desterráronlos por 6 años. Yo salí enfiado por virtud del escribano. Y el relator no se descuidó porque mudó tono, habló quedo y ronco, brincó razones y mascó cláusulas. Libro 3, capítulo 5, de cómo tomó posada, y la desgracia que salí de la cárcel. Hallém solo y sin los amigos, que me avisaron que iban camino de Sevilla a costa de la caridad, no los quise seguir. Determiné de ir a una posada, donde hallé una moza rubia y blanca, miradora, alegre, a veces entremetida y a veces entresacada y salida, zaceaba un poco, tenía miedo a los ratones, preciábase de manos y por enseñarlas siempre despabilaba las velas. Partía la comida en la mesa, en la iglesia siempre tenía puestas las manos, por las calles iba enseñando siempre cuál casa era de uno y cuál de otro, en el estrado, de continuo tenía un alfiler que prender en el tocado, si se jugaba a algún juego. Era siempre el de pizpirigaña por ser cosa de mostrar manos. Hacía que bostezaba adrede sin tener gana, por mostrar los dientes y hacer cruces en la boca. Al fin, toda la casa tenía ya tan mañoseada que enfadaba ya a sus mismos padres. Hospedáronme muy bien en su casa, porque tenían trato de alquilarla, con muy buena ropa, a 3 moradores,
Fui el uno yo, el otro un portugués y un catalán. Hiciéronme muy buena acogida. A mí no me pareció mal la moza para el deleite, y lo otro la comodidad de hallármela en casa. Di en poner en ella los ojos, contábales cuentos que yo tenía estudiados para entretener, traía las nuevas aunque nunca las hubiese, servíalas en todo lo que era de balde. Díjelas que sabía encantamientos y que era nigromante, que haría que pareciese que se hundía la casa y que se abrasaba, y otras cosas que ellas como buenas creedoras tragaron. Granjeé una voluntad en todos agradecida, pero no enamorada, que como no estaba. También vestido como era razón, aunque ya me había mejorado algo de ropa por medio del alcaide, a quien visitaba siempre, conservando la sangre a pura carne y pan que le comía, no hacían de mí el caso que di para acreditarme de rico que lo disimulaba, en enviar a mi casa amigos a buscarme cuando no estaba en ella. Entró uno el primero preguntando por el señor don Ramiro de Guzmán, que así dije que era mi nombre, porque los amigos me habían dicho que no era de costa mudarse los nombres y que era útil. Al fin, preguntó por don Ramiro un hombre de negocios rico, que hizo agora 3 asientos con el rey. Desconociéronme en esto las huéspedas y respondieron que allí no vivía sino un don Ramiro de Guzmán, más roto que rico, pequeño de cuerpo, feo de cara y pobre. Ese es, replicó, el que yo digo. Y no quisiera más renta al servicio de Dios que la que tiene a más de 2000 ducados. Contóles otros embustes, quedáronse espantadas, y él las dejó una cédula de cambio fingida, que traía a cobrar en mí, de 9000 escudos. Díjoles que me la diesen para que la aceptase y fuese. Creyeron la riqueza la niña y la madre y acotáronme luego para marido. Vine yo con gran disimulación, y en entrando, me dieronla, dineros y amor mal se encubren, señor don Ramiro. ¿Cómo que nos esconda VMD, quién es debiéndonos tanta voluntad? Yo hice como que me había disgustado por el dejar de la cédula y fuime a mi aposento. Era de ver cómo en creyendo que tenía dinero, me decían que todo me estaba bien, celebraban mis palabras, no había tal donaire como el mío. Yo que las vi tan cebadas declaré mi voluntad a la muchacha y ella me oyó contentísima, diciéndome 1000 apartámonos, y una noche, para confirmarlas más en mi riqueza, cerréme en mi aposento, que estaba dividido del suyo con solo un tabique muy delgado, y sacando 50 escudos estuve contándolos en la mesa tantas veces que oyeron contar 6000 escudos. Fue esto de verme con tanto dinero de contado para ellas, todo lo que yo podía desear, porque dieron en desvelarse para regalarme y servirme. El portugués se llamaba o señor Vasco de Meneses, caballero de la cartilla, digo de Cristus. Traía su capa de luto, botas, cuello pequeño y mostachos grandes. Ardía por doña Berenguela de Robledo, que así se llamaba. Enamorábala sentándose a conversación y suspirando más que beata en sermón de Cuaresma. Cantaba mal y siempre andaba apuntando con el catalán, el cual era la criatura más triste y miserable que Dios crió, comía a tercianas de 3 a 3 días, y el pan tan duro que apenas le pudiera morder un maldiciente. Pretendía por lo bravo y si no era el poner huevos, no le faltaba otra cosa para gallina, porque cacareaba notablemente. Como vieron los dos que yo iba tan adelante dieron en decir mal de mí. El portugués decía que era un piojoso, pícaro, desarropado, el catalán me trataba de cobarde y vil. Yo lo sabía todo y a veces lo oía, pero no me hallaba con ánimo para responder. Al fin, la moza me hablaba y recibía mis billetes. Comenzaba por lo ordinario, este atrevimiento, su mucha hermosura de VMD, decía lo del me abrazo, trataba de penar, ofrecíame por esclavo, firmaba el corazón con la saeta. Al fin, llegamos a los túes y yo para alimentar más el crédito de mi calidad, salíme de casa y alquilé una mula, y arrebozado y mudando la voz, vine a la posada y pregunté por mí mismo, diciendo si vivía allí su merced del señor don
Ramiro de Guzmán, señor del Valcerrado y Villorete. Aquí vive, respondió la niña, un caballero de ese nombre pequeño y por las señas, dije yo que era él, y las supliqué que le dijesen que Diego de Solórzana, su mayordomo que fue de las depositarías, pasaba a las cobranzas y le había venido a besar las manos. Con esto me fui y volví a casa de allí a un rato. Recibiéronme con la mayor alegría del mundo, diciendo que para que les tenía escondido el ser señor de Valcerrado y Villorete. Diéronme el recado. Con esto, la muchacha se remató codiciosa de marido tan rico, y trazó de que la fuese a hablar a la 1 de la noche por un corredor que caía a un tejado donde estaba la ventana de El Diablo, que es agudo en todo, ordenó que venida la noche. Yo deseoso de gozar la ocasión, me subí al corredor, y por pasar desde el al tejado que había de ser, vánseme los pies y doy en el de un vecino escribano tan desatinado golpe, que quebré todas las tejas y quedaron estampadas en las costillas. Al ruido despertó la media casa, y pensando que eran ladrones, que son antojadizos de ellos los de este oficio, subieron al tejado. Yo que vi esto quíseme esconder detrás de una chimenea y fue a aumentar la sospecha, porque el escribano y 2 criados y un hermano me molieron a palos y me ataron a la vista de mi dama, sin bastarme ninguna diligencia. Mas ella se reía mucho porque como yo la había dicho que sabía hacer burlas y encantamentos, pensó que había caído por gracia y nigromancia y no hacía sino decirme que subiese, que bastaba ya. Con esto y con los palos y puñadas que me dieron daba aullidos, y era lo bueno que ella pensaba que todo era artificio y no acababa de reír. Comenzó luego a hacer la causa, y porque me sonaron unas llaves en la faldriquera, dijo y escribió que eran ganzúas y aunque las vio, sin haber remedio de que no lo fuesen. Díjele que era don Ramiro de Guzmán y rióse mucho. Yo triste, que me había visto moler a palos delante de mi dama, y me vi llevar preso sin razón y con mal nombre, no sabía qué hacerme. Hincábame de rodillas y ni por esas ni por esotras bastaba con el escribano. Todo esto pasaba en el tejado que los tales, aun de las tejas arriba levantan falsos testimonios. Dieron orden de bajarme abajo y lo hicieron por una ventana que caía a una pieza que servía de cocina. Libro 3, capítulo 6. Prosigue el cuento con otros varios. No cerré los ojos con toda la noche, considerando mi desgracia, que no fue dar en el tejado sino en las manos del escribano. Y cuando me acordaba de lo de las ganzúas y las hojas que había escrito en la causa, echaba de ver que no hay cosa que tanto crezca como culpa en poder de escribano. Pasé la noche en revolver trazas, unas veces me determinaba a rogárselo por Jesucristo, y considerando lo que le pasó con ellos vivo, no me atrevía. 1000 veces me quiso desatar, pero sentíame luego y levantábase a visitarme los nudos, que más velaba él en cómo forjaría el embuste que yo en mi provecho. Madrugó al amanecer y vistióse ahora que en toda su casa no había otros levantados sino él y los testimonios. Agarró la correa y tornóme a repasar las costillas, reprehendiéndome el mal vicio de hurtar como quien tan en esto estábamos, él dándome y yo casi determinado de darle a él dineros, que es la sangre con que se labran semejantes diamantes, cuando incitados y forzados de los ruegos de mi querida, que me había visto caer y apalear, desengañada de que no era encanto sino desdicha, entraron el portugués y el catalán, y en viendo el escribano que me hablaban, desenvainando la pluma, los quiso espetar por cómplices en el proceso. El portugués no lo pudo sufrir, y tratóle algo mal de palabra, diciendo que él era un caballero fidalgo de casa du rey, y que yo era un jón muito fidalgo, y que era bellaquería tenerme atado. Comenzóme a desatar y al punto el escribano clamó resistencia, y 2 criados suyos, entre corchetes y ganapanes, pisaron las capas, deshiciéronse los cuellos, como lo suelen hacer para representar las puñadas que no ha habido, y pedían favor al rey. Los 2 al fin, me desataron y viendo el escribano que no había quien le ayudase,
dijo: voto a Dios que esto no se puede hacer conmigo, y que a no ser VSMDS, quien son les podría costar caro. Manden contentar estos testigos y echen de ver que les sirvo sin interés. Yo vi luego la letra, saqué 8 reales y díselos y aún estuve por volverle los palos que me había dado, pero por no confesar que los había recibido lo dejé y me fui con ellos, dando las gracias de mi libertad y rescate. Entré en casa con la cara rozada de puros mojicones y las espaldas algo mohínas de los varapalos. Reíase el catalán mucho y decía a la niña que se casase conmigo para volver el refrán al revés, y que no fuese tras cornudo apaleado sino tras apaleado cornudo. Tratábame de resuelto y sacudido por los palos, traíame afrentado con estos equívocos. Si entraba a visitarlos trataban luego de varear, otras veces de leña y madera. Yo que me vi corrido y afrentado, y que ya me iban dando en la flor de lo rico, comencé a trazar de salirme de casa, y para no pagar comida, cama ni posada, que montaba algunos reales y sacar mi hato libre, traté con un licenciado Brandalagas, natural de Hornillos, y con otros 2 amigos suyos, que me viniesen una noche a prender. Llegaron la señalada y requirieron a la huéspeda que venían de parte del Santo Oficio y que convenía secreto. Temblaron todas, por lo que yo me había hecho nigromántico con ellas. Al sacarme a mí callaron, pero al ver sacar el hato pidieron embargo por la deuda, y respondieron que eran bienes de la Inquisición. Con esto no chistó alma terrena. Dejáronle salir y quedaron diciendo que siempre lo temieron. Contaban al catalán y al portugués lo de aquellos que me venían a buscar, decían entrambos que eran demonios y que yo tenía familiar. Y cuando les contaban del dinero que yo había contado, decían que parecía dinero pero no lo era, de ninguna suerte persuadiéronse a yo saqué mi ropa y comida ahorra. Di traza con los que me ayudaron de mudar de hábito y ponerme calza de obra y vestido al uso, cuellos grandes y un lacayo en menudos, 2 lacayuelos, que entonces era uso. Animáronme a ello poniéndome por delante el provecho que se me seguiría de casarme con la ostentación, a título de rico, y que era cosa que sucedía muchas veces en la corte. Y aún añadieron que ellos me encaminarían parte conveniente y que me estuviese bien, y con algún arcaduz por donde se guiase. Yo, negro codicioso de pescar mujer, determiné. Visité no sé cuántas almonedas y compré mi aderezo de casar. Supe dónde se alquilaban caballos y espetéme en uno el primer día, y no hallé lacayo. Salíme a la calle mayor y púseme enfrente de una tienda de jaeces, como que concertaba alguno. Llegáronse 2 caballeros, cada cual con su lacayo. Preguntáronme si concertaba uno de plata que tenía en las manos. Yo solté la prosa y con 1000 cortesías los detuve un rato. En fin, dijeron que se querían ir al prado a bureo un poco, y yo, que si no lo tenían a enfado, que los acompañaría. Dejé dicho al mercader que si viniesen allí mis pajes y un lacayo, que los encaminase al prado. Di señas de la librea y metíme entre los 2 y caminamos. Yo iba considerando que a nadie que nos veía era posible el determinar cuyos eran los lacayos, ni cuál era el que no le llevaba. Empecé a hablar muy recio de las cañas de Talavera y de un caballo que tenía porcelana, encarecíales mucho el roldanejo que esperaba de Córdoba. En topando algún paje, caballo o lacayo, los hacía parar y